introducción para entender un poquito este capítulo 45 del libro de Ezequiel. Vamos a leer ese capítulo 45. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25.000 cañas, en ancho 10.000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas, como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, 25.000 cañas de longitud y 10.000 de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5.000 de anchura y 25.000 de longitud. Delante de lo que se apartó para el santuario, será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Estas son medidas. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer, y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis: la 6ª parte de un efa por cada homer del trigo, y la 6ª parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel para sacrificio, para holocausto y para ofrendas de paz y para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite.
en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en esos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Para entender este capítulo 45, vamos a hacer un poquito, vamos a tratar de entender un poco quién es la figura de Ezequiel. Ezequiel es un profeta muy interesante, que tiene un ministerio profético. Ahora lo vamos a ver, es en el siglo VI que él empieza a ejercer su ministerio profético. Y Ezequiel es sacerdote, al igual que Jeremías, es alguien que nace sacerdote y que se hace profeta por vocación. No es el típico profeta, digamos, que tiene una familia de profetas o que va a una escuela de profetas, como solía ocurrir en la antigüedad en Israel, sino que este es un hombre que es sacerdote, tiene la mentalidad de un sacerdote. De hecho, vamos a ver esa mentalidad en muchos de los capítulos del libro de Ezequiel, en la descripción del templo, ese famoso templo de Ezequiel, en estas descripciones que hace de las ofrendas, de los sacrificios, es la mentalidad de un sacerdote, ¿sí? Pero es un sacerdote que Dios lo llama para ser profeta. Entonces se van a combinar dos instituciones bastante particulares en Israel, que es el sacerdocio y el profeta. Esta palabra que Ezequiel va a traer, la va a traer en un momento bastante particular. Dijimos el siglo VI antes de Cristo. Para nosotros fechar Ezequiel tenemos datos muy precisos en el libro de Ezequiel. De hecho, vamos a ver como 12 fechas que son bastante particulares en el libro. Y por eso nosotros podemos saber, en primer lugar, que este hombre ejerció el ministerio profético entre el 593 aproximadamente antes de Cristo hasta el 571 antes de Cristo, ¿sí? O sea, estuvo prácticamente 20 años ejerciendo un poquito más de 20 años ejerciendo un ministerio profético. Y lo particular de este hombre es que lo vamos a ver antes del segundo cautiverio, durante el segundo cautiverio y con una visión de restauración. Entonces, fíjense qué momento importante. Nosotros tenemos que el reino de Judá, el reino de Samaria, es un reino que es llevado deportado. O sea, nosotros tenemos, si miramos en el mapa, tenemos esta parte de arriba es el reino de Israel, ¿ah? Que nosotros le llamamos. Y el reino más al sur es el reino de Judá. El reino del norte, o Israel, es llevado deportado más o menos en el 722. Es llevado deportado, es llevado cautivo. Los asirios tenían una política que consistía en deportar poblaciones y implantar poblaciones de otros lugares en el lugar donde habían sacado esa población, eso para mantener cierta estabilidad, para generar un desarraigo y para generar en la tierra conquistada una cierta estabilidad política. Esa era la política de Asiria, política que va a seguir Babilonia. Entonces, ante eso, Judá, en medio de ver al reino del norte que es llevado cautivo, van a surgir algunas frases que nosotros vamos a ver en otros profetas, como en el libro de Jeremías, que dicen: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y esa es una frase a la que Jeremías va a combatir y dice: dejen de decir templo de Jehová es este, como que si fuera el amuleto por el cual nada nos va a ocurrir, como si pudiéramos pecar y hacer cualquier cosa y que nada nos va a pasar. Por el contrario, va a venir y nos va a llevar cautivo el rey de Babilonia. Entonces, ante estos anuncios ya que venían de Jeremías, unos 100 y pico de años más tarde, en el 597, Nabucodonosor, rey de Babilonia, va a venir y va a tomar la ciudad de Jerusalén, va a llevarse la primera camada de deportados en el año 597. En esa primera camada de deportados se va el grueso, ¿no? La parte más productiva de la población, se van los dirigentes, los artesanos, digamos, el grueso de la parte productiva. Y entre ellos va Ezequiel. O sea, Ezequiel es un hombre que está durante esa primera deportación, la vive,
y está en el periodo entre la primera y segunda deportación. Hay dos deportaciones de Judá. Una es en el 597 y otra es en el 587 a.C. Pero cuando Nabucodonosor hace esa primera deportación, entre el 597 y el 587 hay un lapso de 10 años. En ese lapso de 10 años, coloca un gobernante que sea funcional a él, hace que ese gobernante le pague un impuesto, que le sea fiel, y ese gobernante va a ceder a la tentación del partido pro-egipcio, van a buscar la ayuda en Egipto, por eso vamos a ver nosotros varias profecías acerca de no pedir ayuda en Egipto. Le va a decir en algún momento el libro de Isaías que Egipto es como una caña partida, que quien se apoya en él se va a lastimar. Y en ese medio se va a generar una revuelta dentro de Jerusalén con los gobernantes. Incluso van a venir algunas naciones, Edom, Moab, y en ese interín, que Babilonia también tenía que sofocar algunas rebeliones con Elam y rebeliones internas, se van a rebelar. Y ahí cuando se rebelan es cuando viene la segunda deportación en el año 587. Para este entonces Ezequiel está en el destierro, está en Babilonia, y antes que viniera esta segunda deportación, el libro de Ezequiel o los anuncios de Ezequiel allá en el destierro y Jeremías aún en Judá es claro. Los deportados, al ver toda ese movimiento político que se generaba entre el 597 y 587, donde incluso Nabucodonosor tiene que sofocar rebeliones internas en Babilonia, pensaban que su situación iba a ser transitoria. No, nosotros no vamos a estar por mucho tiempo en este destierro, a lo cual Jeremías le escribe una carta y les dice, planten viñas, coman de su fruto, construyan casas, cásense, tengan hijos, y procuren el bienestar de Babilonia, porque va a ser el bienestar de ustedes. O sea, para plantar una viña y comer del fruto quiere decir que van a estar bastante tiempo. Ezequiel también les va a decir, miren, no se hagan ilusiones que este cautiverio va a durar bastante. Es un cautiverio que va a durar mucho tiempo. Entonces, este hombre está antes, durante la primera caída, antes de la segunda, durante la segunda caída, y después de la segunda caída también va a ejercer su ministerio, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, el libro de Ezequiel, cómo comienza. No vamos a ver todo el libro, vamos a hacer un vuelo general. Este es un hombre que, como sacerdote, como una de las clases principales de las élites de Judá, va a ser llevado cautivo. No sabemos mucho de los cautivos, cuál era la condición de ellos cuando estaban en Babilonia. Por la historia no nos queda mucho. Lo que sí podemos ver que se podían reunir, había cierta libertad, se reunían junto a los ríos, incluso entonaban canciones, y el castigo peor, lo dice el Salmo 137, es cómo nos piden que cantemos canciones de nuestro Dios acá en los ríos de Babilonia, los desterrados, ¿no? O sea, tenían sus sitios de reunión, pero la ciudad estaba destruida, el templo estaba destruido, o sea, todo aquel templo maravilloso que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, habría sido destruido. La institución del sacerdocio desbaratada en medio de eso, o sea, las instituciones principales que arraigaban a esta nación habían sido demolidas. Nadie pensaría que esa tierra, que ese templo iba a ser quemado, saqueado, robado los tesoros del templo, incendiada la ciudad, y ellos iban a estar en otra tierra. Fíjense qué momento más impresionante. Podría haber desaparecido esta nación, porque las instituciones fundantes, que son el templo, el sacerdocio, todo giraba en torno al templo de Jerusalén. Y de repente ese templo desaparece. Es quemado, es incendiado, aquel templo que se lo tenía como por amuleto para algunos, y Jeremías decía, no digan templo de Jehová es esto, y no piensen que porque es el templo de Dios, Dios no va a permitir que venga el castigo. Entonces era como el amuletito, esa patita de conejo, o esa cintita roja, o ese pararrayos que pensamos que porque, bueno, somos cristianos, esto no va a pasar, ¿no? Pasó. Ahora el templo está destruido. Y en ese momento de crisis,
¿no? Que el pueblo está desterrado en tierra extranjera, están sometidos a una cultura muy desarrollada, como la cultura de Babilonia. Quedan aún hoy restos de la ciudad de Babilonia. Está la puerta, tenemos algún sigurat, que era el templo ese como en escalera, como esas tortas que hacen de cumpleaños, que va un cuadrado grande, cuadrado más chico, cuadrado más chico. Hasta eso nos ha llegado hoy día el sigurat famoso, que ese era el templo de Babilonia. La ciudad era muy grande por los restos arqueológicos, tenemos la puerta de Istar. Y cuando los babilonios conquistaban un pueblo, en la mentalidad del antiguo Oriente Próximo se pensaba de que el dios del pueblo que conquistaba vencía a los dioses de los pueblos conquistados. O sea, cada pueblo tenía un dios protector. Entonces, para los babilonios, haber conquistado a los hijos de Israel era que su dios Marduk, la deidad principal de Babilonia, había tenido victoria sobre el Señor, sobre Jehová. Y los israelitas también pensaban eso. Y los babilonios creían, bueno, incluso había, una vez al año ocurría, en el año nuevo babilonio, que los babilonios sacaban en procesión a su deidad, Marduk, una estatua del templo, y la llevaban por las principales calles en procesión, ¿sí? La llevaban paseando, y detrás de esa estatua iban los dioses de los pueblos llevados cautivos, vencidos, boca abajo. Claro, como de Jehová no había ninguna representación, estaría el nombre. Se cree que estaría el nombre, ¿verdad? Esas 4 letras en hebreo. Entonces imagínense el espectáculo de ver una vez al año para los judíos una cultura imponente, desarrollada, y ver toda esa procesión una vez al año de Marduk, la estatua de Marduk, y ver todos los dioses de las naciones vencidas desfilando detrás, y ver una inscripción con el nombre de Dios, con esas 4 letras, SHWH, que es el tetragrama famoso para el nombre de Jehová que nosotros decimos, ¿no? Que en realidad debería ser Yahvé. Entonces, eso es un momento de crisis. Ese es un momento de crisis que trae muchas dudas. Entonces, en esos momentos de crisis, donde el pueblo está fuera de toda institución, está alejado de su templo, el templo está destruido, la ciudad está destruida, están lejos de su tierra, se da lugar a una reflexión. O sea, desde la fe, desde la teología tiene que dar respuesta a esta situación. ¿Por qué caímos en lo que caímos? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo explicar esta situación? Y ahí surge Ezequiel. Y el profeta no es un adivino, no es un astrólogo, no es alguien que está leyendo las estrellas. El profeta, según la connotación propia de la palabra hebrea, que no importa cuál es alguien que ve. ¿Pero qué quiere decir ese ver? Es alguien que ve el acontecimiento histórico y lo interpreta. Es alguien que es un lector de los tiempos. Como vemos en el libro de Crónicas, que vemos que habían los hijos, no me acuerdo del nombre, de los hijos de Jair, creo que eran entendidos en los tiempos, ¿sí? Entonces el profeta es alguien que hace una lectura de lo que está pasando y da respuesta a una situación angustiante, y es un mensaje que exhorta a la conversión, al cambio, pero también a la esperanza. Nosotros a veces nos pasa, ¿no? Que cuando alguien cae en esa desgracia, había una tradición que decía, bueno, esto les pasó por esto. Hay una tradición en la Biblia que se llama la tradición deuteronomista, que es todo lo que les vino, les pasó por sus pecados. Bien hecho lo que les pasó, se los dijimos, pero ahora ya están cautivos. ¿Está bien? Recibieron el juicio, recibieron el castigo, pero ahora necesitan ser restaurados. Necesitan ser restaurados. Entonces, en ese momento ellos necesitan una palabra de esperanza. Ya saben que metieron la pata y que están bastante mal. Ya lo saben. Ahora hay que tratar de ordenar las cosas y ver cómo seguir adelante, cómo tener esperanza en medio de una situación donde se está totalmente abandonado
Y nosotros vamos a ver un mensaje importantísimo. El libro de Ezequiel comienza con el profeta viendo una visión. El capítulo 1 describe la gloria de Dios. Ahora, acá hay alguna maestra de escuela dominical o de jóvenes. Imagínense que un niño venga y diga, maestra, tuve este sueño. Soñé, ¿no? Esta visión, que había unos carros que tenían ruedas para todos lados y había unos seres vivientes. Entonces nosotros vemos esa descripción de capítulo 1 de Ezequiel tan densa, tan parece embrollada, de la descripción de la apariencia de la gloria de Dios, y no entendemos nada, con seres vivientes que van para un lado, giran para el otro. Nos describe el fuego, nos describe determinadas características, ¿no? Y esa descripción que nos hace Ezequiel, más que intentar ser descriptiva y decir la gloria de Dios es así, lo que nos quiere transmitir es la experiencia. Es una visión bastante sencilla, aunque parezca bastante complicada, y es que en definitiva esa visión que él tiene de la gloria de Dios, y la mano de Dios se posa sobre él y lo llama, es en definitiva el mensaje es: no hay palabra humana para describir ni siquiera la apariencia de la gloria de Dios. O sea, Ezequiel no dice que en ese capítulo 1 todo lo que ves sea Dios, sino que solo, al final del capítulo 2 dice, es solo la apariencia de la gloria de Dios. La gloria de Dios es una manifestación visible de la presencia de Dios, pero no es Dios, no es Dios. Solo una manifestación visible de su presencia. Pero es interesante cómo esa visión que tiene en el capítulo 1 va de lo más general, de lo más cósmico a lo más particular, y al final, cuando termina la visión, viene el mensaje para Ezequiel, viene el llamado. O sea, y a veces nosotros nos quedamos con la visión y cómo eran los seres vivientes. ¿Y esos carros quiénes eran? A veces hay mucho interés, ¿no? Los jóvenes te preguntan a veces, ¿y los carros qué son? No importa. Es una visión, una experiencia sensorial que él tiene, que no intenta, no tiene una referencia descriptiva. La intención no es describirla, porque él utiliza muchas veces las palabras como, o era la apariencia como. No hay palabra para describir ni siquiera la apariencia de la gloria de Dios. Lo importante es el mensaje. Es el mensaje, porque después de ver esa visión extraordinaria, que nosotros nos quedamos empantallados en esa visión, lo que sigue después es la palabra de Dios, es el mensaje, porque por más que haya visión, si no hay una palabra de Dios, no tiene sentido, porque si no sería una especie de experiencia estética para el profeta y podría regodearse y decir, bueno, tuve una experiencia extraordinaria, no saben, hermano, ¿y qué mensaje te dejó? ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, viene esa experiencia personal, pero viene el llamado para él. Luego de esa experiencia sobrenatural viene el llamado al ministerio para Ezequiel. Pero fíjense en qué interesante, hermanos. El pueblo está destruido. -10. Las instituciones quemadas, la ciudad santa, la ciudad de David, el templo quemado, los tesoros saqueados. El lugar donde Ezequiel mismo, como sacerdote, pensaba que habitaba la presencia de Dios, y él ve la gloria de Dios que llega a Babilonia. La lección número 1 que aprende: la gloria de Dios, la apariencia, la presencia de Dios, no está circunscrita a un templo, no está circunscrita a una ciudad, a una geografía. No es un Dios que solamente se queda limitado por la geografía, es un Dios que se mueve donde está su pueblo. Por eso ve la gloria de Dios que viaja y se deposita en medio de los cautivos. La primera lección que aprende Ezequiel es: nada puede contener la gloria de Dios. Nada puede limitar la presencia de Dios. El templo era una figura, un símbolo que Dios lo había mandado construir, obviamente, y ahí manifestaba su presencia. Pero no es que estuviera circunscrito ahí. Dios manifestaba su presencia en el templo de un modo especial, pero ahora ve que la gloria de Dios viaja en el capítulo 1 y está entre los desterrados. Eso tiene que haber sido algo tremendo para el profeta, porque el sacerdote, y lo digo como mente de sacerdote que también tenía, porque era profeta y sacerdote,
tiene que haber sido algo revolucionario. Siempre se relacionó la presencia de Dios con ese lugar, con el santuario, con el tabernáculo, siempre. Ahora que eso estaba destruido, ver que la gloria de Dios de manera independiente va hacia Babilonia, a una tierra que está contaminada por los ídolos, y asienta en ese lugar donde están los cautivos, es algo completamente revolucionario para la mentalidad de este profeta y sacerdote. Y enseguida viene el llamado para Ezequiel, siente el poder de la gloria de Dios sobre él, y esa carga, ¿no?, de lo que es la presencia de Dios. De hecho, la palabra gloria significa algo pesado. Es como cuando nosotros decimos, este es alguien de peso, ¿no? La gloria de Dios, la connotación de algo que tiene peso. Cae al suelo ante esa manifestación, queda sin fuerzas, es levantado y le dice, Dios le encomienda enseguida, mira, yo te voy a dar una encomienda, le dice Dios, ¿no? Esa es la visión que abre la apertura para su vocación, para su llamado como profeta. Y le dice, vas a tener que hablar a un pueblo rebelde, a un pueblo muy, muy rebelde. No te van a escuchar porque a mí no me escuchan. Así que el éxito ministerial de Ezequiel es su fracaso evangelístico. El éxito ministerial de Ezequiel es su fracaso evangelístico, porque Dios le dice, vas a hablarle a un pueblo muy rebelde y que no te van a escuchar. Pero vos tenés que hablar. Vos tenés que hablar y hacer lo que yo te digo. Y no tenés que ser rebelde como ellos. Y a diferencia de otros profetas como Jeremías o como Moisés cuando es llamado, Ezequiel no pone ningún reparo, no pone excusas, no dice soy joven, no dice soy torpe de lengua. Dios lo que le encarga es comer el rollo, ¿sí? Comer el rollo, ese rollo que Dios le da, que es el mensaje que tiene que hablar. Y esas palabras que son palabras duras del mensaje de Ezequiel, son palabras duras en un primer momento. Sin embargo, en la boca le saben dulces como la miel. O sea, ¿cuál es esa acción? ¿Se comió un rollo de verdad? ¿Se comió papel de verdad? No, es una acción simbólica que indica, así como cuando uno come y los nutrientes de la comida pasan a formar parte de nuestro cuerpo, de nuestras células, es una manera que simboliza la manera de interiorizarse el profeta que tiene con el mensaje de Dios. Es hacer ese mensaje que Dios me da, hablar, parte de mi vida, parte de mí. De hecho, hay muchas acciones simbólicas en Ezequiel, es uno de los profetas con más simbolismos que nosotros tenemos en la Biblia. Tiene el simbolismo, es como que todo su mensaje lo hace personal, se lo toma tan propio, incluso en determinado momento se rapa, se corta con navaja, y Dios le dice, tira un tercio de tus pelos hacia el fuego, otro tercio hacia este otro lado. La muerte de su esposa es algo también que lo toma como parte de su mensaje, es algo tremendo, porque dice que este hombre pierde su esposa, y Dios le dice, no hagas duelo por tu esposa. En silencio tenés que estar por tu esposo. Entre el primer y el segundo cautiverio, cuando se entera del primer cautiverio, de la segunda cautividad en el año 587, pierde el habla, no se mueve, a su vez sumado a la pérdida de la esposa, y Dios le dice, no hagas duelo por tu esposa. Entonces está como por 6 meses postrado, sin moverse, sin hablar, hasta que en determinado momento recupera el habla y comienza la segunda llamada que él tiene, que es después de que cae Jerusalén por segunda vez. Hay una segunda vocación profética, o sea, es una vocación en 2 partes que este hombre tiene. Es algo tremendo lo que pasó como profeta. O sea, hacer parte de ese mensaje, hacerlo parte de su vida con estas acciones simbólicas. Y en medio de este momento, de estas palabras duras que es llamada, va a tener algunos capítulos extraordinarios que no es lo que vamos a ver, pero me gustaría mencionar el hecho de algún capítulo que menciona el profeta como una atalaya, ¿no? Y nos da a entender la función que tiene que tener el profeta. Nos dice que el profeta es un centinela que ve el peligro y lo avisa. Y eso es lo que careció Israel. De gente que viera el peligro, que se pusiera en la brecha y les dijera, mire que les va a pasar esto, ¿no?
habían muchos falsos profetas, y ahí se va a poner la lucha con los falsos profetas. Después va a hablar de los pastores de Israel, en un capítulo extraordinario, en el capítulo 34, donde va a decir que los pastores, o sea, los principales dirigentes políticos, miren si se dirigiera a un país esto, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Les decía a los dirigentes políticos: ustedes se apacentaron a sí mismos, ustedes solamente oprimieron al pueblo. Y entonces Dios promete que Él mismo va a pastorear a las ovejas, a las ventadas, la va a agarrar. O sea, nos adentramos después en un mensaje de restauración. Nos adentramos en un mensaje de restauración. Hay tres visiones importantes para mí, hablando de esto de la gloria o de la apariencia de la gloria de Dios, que Ezequiel va a ver. Una es la gloria de Dios cuando viene a Jerusalén, cuando viene a Babilonia, perdón. La otra es de la gloria de Dios, en el capítulo 8, cuando se retira de Jerusalén, que se retira por todos los pecados que ha cometido, se retira del templo y se va. Y la otra visión que marca todo el libro es cuando vuelve la gloria de Dios a Jerusalén, luego de la purificación. Está todo destruido, pero él tiene la visión de la gloria de Dios volviendo. Y en medio de toda esa situación de desesperanza, de también algunos que les dirían: está bien lo que les pasó, se lo merecen. ¿Vieron? Yo les dije. Ahora hay un mensaje que dice: bueno, pero ahora hay un mensaje de Dios de consuelo, de esperanza y de restauración de todo esto. Tienen que convertirse, porque el profeta es aquel que hace el llamado a la conversión. Entonces, Dios anuncia en algunos capítulos sublimes del libro de Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, sino que viva. Había otro pensamiento también que se había metido en la comunidad, y era que los hijos, ¿se acuerdan de este dicho? Los padres comían las uvas agrias, y a los hijos les quedaba la dentera, o sea, les quedaba el sabor, ese ácido en la boca. Eso ya lo decía Jeremías, y ya lo estaba corrigiendo Jeremías. O sea, en la mentalidad de estos pueblos del Próximo Oriente Antiguo había un sentido colectivo. Entonces, quiere decir que si uno pecaba, afectaba toda la estructura del pueblo. Pero lo que les va a corregir Jeremías, y les va a corregir también Ezequiel, es que cada uno responderá por su propio pecado. Ya no se va a decir más, decía Jeremías, los padres comerán las uvas agrias y a los hijos les queda la dentera, ese sabor agrio, esa sensación extraña en los dientes, no, sino que cada uno dará cuenta por su propio pecado. El justo vivirá por su justicia y al impío lo matará su impiedad. O sea, se empiezan a corregir determinadas concepciones teológicas que circulaban como ciertas en la comunidad. Jeremías, Ezequiel, le van a poner mano a esto, ¿verdad? Y también hay otro pasaje interesantísimo, donde nos damos cuenta en el libro de Ezequiel que no solo Israel cae porque tenía malos gobernantes, por los pecados, por la idolatría, sino que el propio pueblo se oprimía uno a otro. Había opresión del fuerte hacia el débil. La propia sociedad era injusta. No solo los dirigentes, no nos quedemos que solo los dirigentes de Israel eran injustos. La propia sociedad, en la propia sociedad, se oprimían unos a otros. Todo eso trajo como consecuencia este destierro. Pero ahora viene otra visión. Ahora viene otra visión. Del capítulo 40 al capítulo 48 viene un mensaje extraordinario. Es un mensaje de restauración. Pero ya antes, en el capítulo 37, Ezequiel tiene una visión donde lo lleva el Señor a un determinado lugar geográfico y ve unos huesos secos. Y esos huesos representan a la nación de Israel, no tiene mucha vuelta, no hay que buscarle mucho simbolismo. Y esos huesos, Dios le dice que le hable, y esos huesos empiezan a forrarse de tendones, de músculos, y empiezan a vivir. Primero le pregunta si es posible que vivan esos huesos secos. Y después con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios, esos huesos secos tirados en el valle sin vida, esa es una escena de muerte.
pero esa escena de muerte se convierte en vida por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, comienzan a tener vida. Ese es el mensaje de restauración. Y le dice, esa es la nación. Van a tener vida nuevamente. Dios los va a restaurar. Y comienza en el capítulo 40, y uno podrá decir a alguno de ustedes, todo esto para llegar al 45. Bueno, era necesario. Entonces, vamos a ver que a partir del capítulo 40, este es uno de los pasajes más extraordinarios, donde va a haber una visión del futuro templo. Es un templo que tiene unas medidas bastante interesantes a partir del capítulo 40, cómo se describen los planos de este templo, las relaciones matemáticas que hay entre sus medidas. Ni olvidé de decirles, que me estoy acordando, que el capítulo 1 de Ezequiel, lo hago como un apartado a esto, se ha prestado para tantos disparates que muchos seguidores de los movimientos de los ovnis, de la ufología, han tratado de ver en capítulo 1 de Ezequiel los ovnis, y dijeron sí, porque Ezequiel fue un adelantado que vio los ovnis. Eso lo llegué a escuchar incluso hace unos años en una prédica, acá de alguien X que vino del extranjero. Eso es un reverendo disparate. Así que eso, omitámoslo. No eran ovnis, aclaro eso porque siempre es bueno aclararlo. Y en el capítulo 40 del libro de Ezequiel se empiezan a describir de manera detallada el templo, se describen cómo son las cocinas del templo, hay una distribución de los terrenos, de las tribus, de los sacerdotes, de los levitas, del rey. Bueno, entonces en medio de todo esto, en medio de toda esta descripción, entra el capítulo 45, ¿verdad? Incluso ustedes van a ver en esa descripción, hay unas aguas que van a renovar todo. En el capítulo 43, la presencia de Dios renueva todo ese santuario. O sea, vamos a ver que retorna la gloria de Dios a la tierra, al templo, a ese nuevo templo. Entonces hay un manantial de vida que empieza a sanar las aguas. El agua ahí, ese manantial de vida, es una imagen que es tomada por otros profetas, como Isaías, como Zacarías, de manera que la presencia de Dios es vista como algo que da vitalidad. El agua, en un medio cuasi desértico, a veces como esta tierra, es símbolo de vida. Entonces, esas aguas que salen del templo y que dan agua que dan vida y que sanan, ¿verdad? Es símbolo de la presencia fecunda de Dios. O sea, vuelve la presencia de Dios, trae fecundidad a la tierra. Yo me acuerdo que antes se cantaba, no sé si algunos recuerdan, algunos ancianitas allá de la iglesia cantaban, en el río del Señor voy entrando, ¿no? O en la presencia del Señor voy entrando, algo así decía, voy entrando en el río de Dios 1000 codos y el agua me llega hasta las rodillas. Y eso es el símbolo de la presencia de Dios, de esas aguas. Ese simbolismo lo va a tomar Juan para hablar de los ríos de agua viva. Y es interesante que para la descripción del templo que hace Ezequiel, esa descripción la va a tomar el autor del Apocalipsis para describir esa nueva Jerusalén. Tiene unos paralelismos muy importantes con todo esto. Entonces, en este nuevo templo, van a tener que estar las cosas bien establecidas en su lugar. Todo tiene su medida, hay unas descripciones extraordinarias que obviamente no da ahora para ver los detalles, las descripciones, de cómo va a estar distribuido el santuario mismo de Dios en esa tierra. Y el capítulo 45 habla de eso, ¿no? Llegamos al capítulo 45. Faltan 1 hora y media más para ahora empezar a hablar. Esto era una introducción, no es una broma. Entonces, en el capítulo 45, nosotros vamos a ver que hay una parcela de tierra, que es la porción del Señor, se llama, y va a estar distribuida en 3 cosas. Para el santuario, para el templo, para los sacerdotes y para los levitas, ¿sí? Entonces, va a haber una distribución bastante importante. Entonces dice, cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho,
en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Entonces comienza a dar unas medidas donde tenían que habitar los levitas, los sacerdotes. Después le va a asignar a cada lado de esta tierra, a cada lado del templo, un lugar al este y al oeste, un lugar para los príncipes, para los gobernantes políticos, y le va a pedir a los gobernantes, en versículo 8 dice, esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Después vamos a ver en el capítulo 47 y 48, otro reparto de la tierra entre las tribus, un segundo reparto, ¿verdad? De la tierra entre las tribus de Israel. Y acá habla de la tierra que es asignada a los príncipes, nunca más van a oprimir a los pueblos. Le dice el versículo 9, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y entonces hay una exhortación ahí a tener medidas justas. En la nueva economía, en esta visión que tiene Ezequiel de un templo extraordinario, de un agua que sale del templo para traer sanidad, de una porción de tierra asignada para el santuario, para los levitas, para los sacerdotes, para el príncipe, para el pueblo, se tiene que regir por algo que no ha habido en el pasado, y es justicia y equidad. Si hay algo que no hicieron los príncipes de Israel, es juzgar con justicia y con equidad, es traer la justicia a las relaciones personales. Fue las relaciones entre la sociedad, entre el pueblo, la injusticia social, lo que denunció Amós, lo que denunció Miqueas, lo que denunció Oseas, lo que denunció Isaías. Eso trajo una corrupción total de la sociedad, donde teníamos grandes latifundistas con muchas tierras, donde se pervertía el derecho del justo, aún en los tribunales, una y otra vez. Los profetas del siglo VIII, 200 años antes de Ezequiel, a los profetas del siglo VIII se los llama los demoledores de la sociedad. O sea, son profetas que con su crítica van demoliendo a la sociedad, ¿no? Demuelen esa injusticia, ese lujo en el que vivían los príncipes, esa suntuosidad, casas de marfil, denuncia Amós. Y el pueblo pobre de la tierra estaba oprimido, se les sacaban sus casas, no había justicia. Ahora Dios ve en esa visión Ezequiel una sociedad donde va a estar la justicia para todo el pueblo, y le pide a los príncipes que no dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y le pide algo más, la justicia no solamente en lo social, en todos los órdenes de la vida, hasta en las medidas del comercio. Porque estas balanzas, efa, bato, son medidas para granos, son medidas para líquidos, ¿no? Entonces, fíjense que en esta visión, en esta tierra, en este nuevo templo, en esta nueva sociedad que Dios le muestra a Ezequiel, todas las relaciones tienen que estar regidas por la rectitud, por la justicia, por la honestidad. Entonces, consideremos bien nosotros también cómo medimos nuestros bienes, nuestros dineros, nuestros servicios. Tenemos que nosotros manejarnos también de la misma manera con respecto a todas estas cosas, ¿no? O sea, para traer a tierra, ¿no? Si se nos paga por una hora de trabajo, asegurémonos de trabajar una hora. Es lo que Dios le podría decir al pueblo y a nosotros, los que nos habla esta palabra, ¿no? Si digo que vendo 1 kilo de manzanas, tengo que vender 1 kilo de manzanas. Le voy a contar una anécdota. Cada tantos meses tengo que sacar por el BPS medias que son unas medias de compresión elástica, eso para prevenir insuficiencia venosa. Entonces el BPS te da el dinero para la tensión que vos le pedís. Yo necesito, hay 3 tipos de tensión, baja, media y alta. Yo necesito media tensión, ni baja ni alta. Entonces el BPS vas, haces el trámite y te da el dinero. Con eso te da un voucher y vas a la ortopedia para comprar las medias.
En la ortopedia, el precio que está en las medias no te lo cubre todo el BPS, entonces uno tiene que pagar siempre una diferencia. Y me dice la muchacha de la ortopedia, pero escúchame, le pedís al médico que te haga la receta por una de alta tensión, así te da más plata y te cubre las medias de media tensión. Digo, pero ¿por qué voy a pedir eso si no es verdad? ¿Eso no es verdad? Esas cosas, esas pequeñas cosas que ocurren en nuestro diario vivir, que nosotros le llamamos viveza criolla, que no es viveza criolla, es ser deshonesto, aún en lo más pequeño. Dios les dice, balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. No solamente las pesas, no solamente las medidas en lo comercial, sino también en todas nuestras acciones, en toda nuestra manera de comportarnos, de andar, de caminar. Nuestra vida tiene que ser íntegra. Esta es una visión para una sociedad restaurada. Nosotros no necesitamos ahora el templo, ¿verdad? En la visión de Apocalipsis no había templo. El propio Dios era el templo. Ahora la presencia de Dios, sabemos, no está restringida en un lugar. La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Se me pasa por la cabeza muchas cosas, muchas veces, que la gloria de Dios o la presencia de su Espíritu Santo no abandone nuestra vida. Jamás la abandone, jamás la abandone. No digamos como esa frase que solía decir el pueblo, templo de Jehová, templo de Jehová. No digamos somos cristianos, no pasa nada. Congrego, yo congrego, tomo Santa Cena, mirá que me congrego, doy diezmo. Eso no es un pararrayos. Dios lo que quiere es que tenga una comunión con Él y que mis relaciones con los demás sean justas, sean honestas, tener una vida transparente, una vida íntegra. Y dice, bueno, le sigue describiendo cómo va a ser las medidas estas, porque claro, al irse en cautividad, se habían perdido todas las medidas estándar, ¿no? Vieron que siempre hay una medida estándar que está guardada, o sea, la referencia de 1 kilo está guardada en Europa, ¿no? La referencia del kilo, el patrón. Eso se había perdido. Entonces, ahora las medidas se tienen que hacer de nuevo, pero tienen que ser justas. Había muchas injusticias en esto. Entonces, pongámosle entre los israelitas, te vendían 2 kilos, te decían que te vendían 2 kilos de manzanas, pero en realidad te estaban vendiendo 1,5 kilos, ¿verdad? Dios le dice después, y el ciclo, versículo 12, será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. ¿Ah? Entonces le da las medidas son medidas equivalentes. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Ahora le empieza a describir la ofrenda de trigo. Hay una descripción de cómo se tienen que hacer las cosas ordenadamente. Habla de la provisión de ciertas ofrendas para el príncipe, versículo 17, y de ofrendas del príncipe, que él se tiene que hacer cargo. Después habla de una fiesta acá que no se menciona en el resto del Antiguo Testamento. Cuando uno va a los 5 primeros libros de la Biblia, es interesante esta fiesta del mes primero, el primero del mes, tomarás de la vaca un reserva. No hay en el Pentateuco una referencia a esta fiesta, y el sacerdote, bueno, tomará de la sangre, de la expiación, y bueno, todo ese rito de la expiación. En ese nuevo templo es interesante también que se va a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿sí? Habla de la fiesta de la Pascua, dice versículo 21, el mes primero, los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura, aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado, y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová 7 becerros y 7 carneros, sin defecto cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrendas de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Después está la fiesta de los tabernáculos, que recuerda también la protección de Dios sobre su pueblo en la marcha por el desierto. En fin, nos está describiendo
desde el capítulo 40 a 48, una visión extraordinaria de un nuevo tiempo, donde hay un templo nuevo, hay una sociedad que se rige por otros principios, hay una repartición nueva de la tierra, las relaciones personales tienen que ser diferentes, se van a celebrar algunas fiestas, algunos ajustes en esta fiesta, y alguno preguntará ahora, ¿y esta visión se cumplió? ¿Se cumplirá? ¿Es figurada? Ah, no lo sabemos. Algunos piensan que esta visión apunta al milenio. Otros dicen que es una visión figurada. Pero si lo vamos a leer de una manera más sobria, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que cuando vuelve la presencia de Dios a su pueblo y restaura la vida de su pueblo, y hay cercanía de Dios con su pueblo, las cosas cambian. De hecho, hay una promesa que hace Ezequiel, porque el pueblo no había cumplido la alianza, el compromiso que tenía con Dios. Y Dios promete en Ezequiel, unos capítulos anteriores a los que estamos leyendo, que Dios va a renovar la alianza con el pueblo, y no solamente va a renovar la alianza, sino que les va a dar la fuerza, les va a dar un nuevo corazón para que puedan cumplir esa alianza. Entonces, en medio de toda esa visión renovada de la presencia de Dios, todo cambia, ¿no? Y se expresa a través de estas figuras, de un templo, de aguas que salen, de unas relaciones sociales justas, de una división equitativa de la tierra. Ahora estamos viendo una sociedad justa, una sociedad equitativa, donde la justicia, la honestidad son el norte de esa sociedad. Que la falta de eso fue lo que destruyó a esa sociedad. Nosotros, como cristianos, ya del Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que no necesitamos ese templo para saber que la presencia de Dios está. Pero sí esas advertencias que nos dan estos profetas, que son extraordinarios porque nos siguen hablando al presente a través de su mensaje, de que nosotros tenemos que velar para que esa presencia de Dios no se vaya a apartar de nuestra vida. De no decir porque soy cristiano, porque participo de esto, porque voy a Nazareno o al lugar que vaya, no, la presencia de Dios está asegurada conmigo, no pasa nada, sino que tenemos cada día que velar en nuestra comunión con Dios, estar atento a su voz, a sus mensajes, y que la honestidad, la pureza, nuestras maneras de relacionarnos con nuestro prójimo, tiene que ser el norte de nuestra vida. La falta de eso trajo la destrucción y la degradación de la sociedad. La idolatría trajo como consecuencia la falta de la justicia, la falta de equidad. Hay una visión donde se va la gloria de Dios, en el capítulo 8, donde hay una idolatría tremenda, adorando imágenes, las mujeres llorando por Tamuz, que era un dios de la vegetación. En medio de toda esa abominación y en medio de esa concepción politeísta, no estaba la justicia. Y el problema era que ellos hacían eso para reconocer la vida como un don de esas deidades, y no reconocían la vida como un don de Yahvé, como un don de Jehová, un don de Dios. ¿tá? O sea que todo lo que nosotros podemos tener, todo lo que nosotros, los privilegios que podamos tener como cristianos, son un don de Dios. No dejemos de ser agradecidos por eso y sirvámosles cada día con honestidad, con una vida de santidad, porque así es como dice el Nuevo Testamento, ¿no? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de toda inmundicia. Y es esta sociedad que ve en visión el libro de Ezequiel y que el capítulo 45 describe. Ha sido un placer para mí compartir esta palabra con ustedes. Me gustaría estar orando un momento con ustedes. Así que les invito a inclinar ahí donde están su rostro y orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, por compartir, por estar meditando en esta tu palabra, Señor, que ha llegado a nosotros para exhortarnos, para enseñarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a aprender las valiosas lecciones que nos da la historia, Señor. No queremos confiarnos y decir somos cristianos, tenemos tu Espíritu Santo, vamos a aquel lugar. No queremos confiar, Señor, en ritos externos. No queremos tomar determinadas cosas como un amuleto, sino queremos tener nuestra confianza en ti,
apoyarnos cada día más en ti y buscarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, velar por tener esa comunión íntima contigo, tener una vida pura, honrada, honesta, transparente, Señor, una vida justa, que aunque tengamos que perder, pero ser intachables, Señor. Sabemos que en medio de la corrupción que hay hoy, en medio de la injusticia que hay hoy, aparecer como justo va a ser visto como una tontera, va a ser visto por algunos incluso como que somos tontos, pero nosotros queremos agradarte a ti, buen Dios y buen Señor. Te pido que continúes hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, tus palabras son como esas aguas sanadoras que Ezequiel vio en el templo, que traen sanidad a nuestra vida. Te damos gracias por la recuperación de nuestros hermanos. Te pedimos que traigas consuelo a aquellos que han perdido familia en medio de esta pandemia, en medio de todo esto, Señor, de toda esta hecatombe donde está el mundo. Señor, en medio de estas inseguridades, tú eres nuestra certeza, tú eres nuestra esperanza. Si hay algo que este pueblo no tenía era esperanza, pero tú hiciste nacer esperanza en medio de un pueblo que estaba sin esperanza. Nuestra esperanza está en ti, Señor, en medio de estos momentos tan difíciles que nos toca vivir como sociedad. Pero ayúdanos a seguir hablando, seguir sirviendo, ayudando, mostrándote, testificando de ti. Tu palabra, Señor, no está en cuarentena. Tu palabra no está, Señor, aislada. Es el momento para servir aún más, de diferentes maneras, Señor. En medio de todo esto, tú sigues siendo Dios y teniendo el control. Bendice a mis hermanos, bendice a Miguel, dale sabiduría a él, a su familia, para estar pastoreando. Bendice a todos nuestros hermanos, sus familias, sus ministerios. Gracias por este momento de compartir con ellos, te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.